mi nombre es Marta, una joven vecina que está casada con su esposo. Todo comenzó en un caluroso verano, cuando las risas y conversaciones de los vecinos inundaban el ambiente. En una tarde como esa, todo se siente factible, con las estrellas resplandeciendo intensamente y los corazones mostrándose más receptivos. Recién nos habíamos trasladado a esta nueva zona con mi esposo, un lugar pequeño donde todos parecían tener una larga historia juntos. En una velada, en una parrillada organizada por uno de los residentes de la zona, tuve el placer de conocer a Samuel, nuestro vecino contiguo. Desde el primer instante, percibía una sensación única. No solo era su sonrisa acogedora o la manera en que sus ojos resplandecían al hablar, sino la conexión inmediata, ese destello sutil que aceleró los latidos de mi corazón. Samuel resultó ser todo lo que ella no imaginaba que necesitaba. Casado y con una esposa encantadora, además de 2 hijos adorables, irradiaba esa serena seguridad que de inmediato captó mi atención. Nuestros diálogos eran simples y livianos, sin embargo, bajo esta apariencia se ocultaba una tensión latente, una anticipación. Cada vez que entablaba una conversación conmigo, experimentaba ese estremecimiento conocido que recorría mi espalda, esa expectativa de algo nuevo, pero emocionante de una manera intensa. Era consciente de que mis emociones no eran insignificantes, pero no pude resistirme a sucumbir ante esta corriente. Nuestros ojos se cruzaban con frecuencia, y cada vez que sonreíamos o intercambiábamos palabras, era como si estuviéramos haciendo un compromiso silencioso, un acuerdo íntimo que solo nosotros 2 compartíamos. Cuando Samuel estaba a mi lado, parecía que todo lo demás desaparecía a mi alrededor. Jamás experimenté estas sensaciones previamente, lo cual generó en mí un temor tan intenso como una emoción excitante. Así dio comienzo todo, a través de intercambios sencillos, sonrisas furtivas y charlas inocentes impregnadas de un anhelo que ninguno de los 2 podía eludir. En el fondo, tenía la certeza de que esto marcaba el inicio de algo considerablemente mayor y más profundo. Era consciente de que me movía en un equilibrio inestable, entre la seducción y la lógica, aunque en lo más profundo de mi ser anhelaba en silencio que esa delgada línea cediera, que me precipitara hacia lo desconocido, siempre con Samuel a mi lado. De regreso a casa esa noche, manejando con el corazón agitado y la mente llena de preocupaciones, me cuestionaba cuál sería nuestro destino final. Con el transcurso de los días, la peculiar conexión entre Samuel y yo se fortaleció cada vez más. Cada amanecer, una emoción inexplicable invadía mi despertar. Los encuentros casuales en el vecindario se habían transformado en reuniones implícitas, instantes arrebatados de la rutina diaria. En pleno verano, el calor parecía intensificar ese anhelo secreto, esa tensión palpable que se percibía en el ambiente entre los 2. Tengo presente una tarde en especial. Mientras mi marido se encontraba fuera durante el día, yo me deleitaba con la calma y serenidad que reinaban en el hogar. Mientras me encontraba en el patio, cuidando de mis flores, percibí como la entrada de Samuel se abría. En mi pecho, mi corazón dio un brinco repentino. De inmediato me giré hacia él, nuestros ojos se cruzaron y pude percibir en su mirada ese destello que revelaba lo inevitable de lo que estaban haciendo entre nosotros. Saludó a Marta al aproximarse al cercado que dividía nuestros patios. Su habitual tono sereno de voz se percibía más grave, más enérgico. Comenté sobre la alta temperatura que hacía ese día, intentando mantener la serenidad a pesar de sentir cómo la tensión crecía en mi interior. Contesté que sí, hacía mucho calor, notando un ligero temblor en mi voz. Su mirada se posó en mí de manera intensa por un tiempo prolongado y después, con una sonrisa en el rostro, comentó: ¿te apetece acompañarme a disfrutar de una bebida bajo la frescura de la sombra? Los niños están fuera con mi esposa y en casa se siente una temperatura más baja. Aunque parecía una invitación inocente, en realidad los 2 éramos conscientes de su verdadero significado. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que temía que él pudiera escucharlo. Me tomé un instante, quizás 2, antes de dar mi conformidad. Contesté con un «¿y por qué no?», intentando aparentar desinterés, aunque en realidad me encontraba en el borde de un abismo, dispuesto a dar el salto. Estamos en su sala, un lugar acogedor y privado, iluminado por una luz tenue. Samuel vertió 2 copas de vino y comenzamos a conversar sobre diversos temas sin importancia. Sin embargo, el significado de cada palabra y cada gesto era tan evidente que resultaba imposible pasar por alto. En un instante, nuestros dedos se encontraron y esa leve conexión fue como un rayo de energía, avivando la llama que ardía en nuestro interior. Marta, le susurró con la mirada clavada en la suya, que no experimentaba esa sensación desde hace tiempo, esa especie de vínculo especial. Las palabras tuvieron un eco en mi interior, como si fueran una revelación, y sin dudarlo, contesté:
lo mismo pienso. Ninguno de nosotros había comunicado verbalmente antes lo que estábamos experimentando, lo que sentíamos en ese momento. Tras ese momento, un profundo silencio se apoderó del ambiente, cargado de expectativas y anhelos. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, me di cuenta de que estábamos a punto de traspasar la frontera que habíamos estado rozando durante tanto tiempo. La tensión alcanzaba su punto álgido y solo hacía falta un simple gesto o una sola palabra para que la situación se transformara por completo. En ese instante detenido, me percaté de que habíamos superado el punto sin retorno. El calor de la tarde se hacía más fuerte en el interior de la vivienda de Samuel. El mutismo entre nosotros dejó de ser embarazoso, adquiriendo una intensidad incontrolable, como si el propio ambiente estuviera ardiendo. Ambos estábamos sentados frente a frente, con las copas de vino apenas tocadas, nuestros pensamientos distantes de la charla superficial previa. Despertó Samuel con calma, interrumpiendo la quietud con intencionada parsimonia. Se aproximó hacia mí, con sus ojos clavados en los míos, y con cada paso que daba, se acercaba más a este momento que no podía evitarse. Mi corazón palpitaba desenfrenadamente, cada parte de mi ser se extendía hacia él, como si estuviera magnetizada por una fuerza imparable. Era consciente de que lo que estaba por ocurrir transformaría nuestra conexión de manera permanente. Sin embargo, la fuerza del deseo que experimentaba era tan intensa que resultaba imposible no prestarle atención. Detuvo su paso justo delante de mí, con su cara tan próxima que percibía el calor de su respiración en mi piel. Sin emitir sonido alguno, él extendió su mano y acarició delicadamente mi mejilla, como si quisiera confirmar que no se desvanecería al contacto de sus dedos. Esa leve caricia, aunque fuera sutil, bastó para avivar la llama que los dos habíamos contenido por mucho tiempo. Creo que no sería conveniente. Aunque susurrase, su tono no transmitía seguridad. Expresó más lo que consideraba necesario decir que sus verdaderos sentimientos. Sí, soy consciente, contesté con apenas un susurro y respirando de forma entrecortada. Sin embargo, mis expresiones no transmitían mi verdadero deseo, ya que en ese momento, lo único que anhelaba era estar con él. Inclinó su cabeza suavemente, sus labios rozaron los míos, y ese primer roce fue como una intensa explosión de emociones entre los dos. Se han esfumado todos los que estaban fuera. Éramos únicamente él y yo, con un anhelo incontrolable que había estado ardiendo en nuestro interior por un largo periodo. El beso que vino después fue delicado y apasionado al mismo tiempo, una expresión de todas las emociones que habíamos contenido. Las manos recorrieron mi espalda hasta llegar a mis hombros y me incorporé para acercarme a él, nuestros cuerpos rozándose estrechamente. Cada gesto, cada roce, representaba una combinación de ardor y ternura, como si exploráramos un idioma desconocido. Un código exclusivo que solo nosotros éramos capaces de descifrar. Experimenté la rigidez de sus músculos al tocarlos, el calor de su piel junto a la mía. Comprendí que habíamos traspasado un umbral invisible, un punto de no retorno. Pero en ese instante, eso dejó de tener relevancia. En el instante, todo lo que nos rodeaba había desaparecido, el entorno, las obligaciones y los acuerdos que teníamos. Tomamos un breve descanso, sin poder respirar, con nuestros ojos aún conectados. Ambos se encontraban en una situación en la que las palabras no parecían necesarias, ya que no sabían qué expresar. Los dos éramos conscientes de que habíamos provocado un cambio trascendental en nuestras vidas al encender esa chispa. A pesar de sentir culpa arraigándose en mi mente, era consciente de que no tenía la posibilidad de volver atrás. Ambos deseábamos algo adicional. Marcó el inicio de una nueva fase en nuestra relación, en la que lo vedado se volvió seductor y cada instante furtivo se transformó en una experiencia que ya no podíamos eludir. Tras ese primer beso, todo cambió por completo. Tanto Samuel como yo nos comportábamos como jóvenes envueltos en un remolino de sentimientos, sin poder evitar la fuerte conexión que nos unía. A diario se transformaba en una delicada danza, un arriesgado juego en el que intentábamos disimular nuestras emociones nacientes bajo una fachada de rutina. Sin embargo, éramos conscientes de que el juego acababa de empezar y de que cualquier pequeño fallo tenía el potencial de alterarlo por completo. Ahora, los encuentros informales en el jardín o las charlas que parecían inocuas cobraron un sentido totalmente distinto. Cada vez que sonreíamos o nos mirábamos, se percibían sugerencias en el ambiente, generando una tensión casi insoportable entre nosotros. Los esposos respectivos, sin sospechar nada, estaban completamente ajenos a lo que ocurría justo delante de ellos en su vida cotidiana. Esa mañana, estando sola en casa después de que mi esposo se marchara al trabajo, percibí un leve golpeteo en la puerta. En mi pecho, mi corazón dio un brinco repentino. Al abrir la puerta, me topé con Samuel de pie en la entrada, luciendo una amplia sonrisa. Ofreció su ayuda con una chispa juguetona en la mirada.
No era necesario detallar lo que estaba sugiriendo. Los dos éramos conscientes de la razón de su presencia en ese lugar. Tenía el impulso de rechazarlo en la entrada, de pedirle que se marchara antes de que cometamos un error irreversible. Sin embargo, la otra parte de mí, que deseaba volver a experimentar la fuerza de nuestra última conversación, le dio la bienvenida. Al entrar, el ambiente se impregnó de energía de inmediato. Era evidente para nosotros que nos estábamos exponiendo a un peligro considerable, ya que cualquier descuido por mínimo que fuera podría poner al descubierto toda la situación. Sin embargo, la amenaza solo avivó nuestra ansia, convirtiendo cada acción en un desafío, cada expresión en un compromiso. En esta ocasión, al encontrarnos en la sala, no hubo preliminares ni diálogos que ocultaran nuestras verdaderas intenciones, a diferencia de la reunión anterior. Samuel se aproximó hacia mí con renovado ímpetu y, sin dejar espacio para palabras, sus labios se posaron en los míos con ardor y ansias. El beso pronto se transformó en algo más apasionado. Nuestros dedos se aventuraron, nuestras exhalaciones se fundieron y a medida que el tiempo transcurría, nos distanciábamos un poco más de cualquier límite. El calor de su cuerpo se hizo sentir junto al mío, percibí la prisa en sus acciones y comprendí que habíamos llegado a un punto del que no había vuelta atrás. Los minutos se transformaron en horas y cada instante compartido nos acercó más a lo que era inevitable. Conocíamos los riesgos de nuestras acciones, sin embargo, la atracción era tan intensa que no pudimos resistirnos. Cada vez que se abrazaban o se acariciaban, desafiaban los límites morales y se sumergían más en este arriesgado juego. Mientras nos distanciábamos, sin aliento y siendo plenamente conscientes de la importancia de nuestra acción reciente, un pensamiento aterrador surgió en mi mente. ¿Por cuánto tiempo podríamos mantener esta situación sin ser detectados? ¿Qué estábamos dispuestos a hacer para calmar ese anhelo voraz que nos devoraba internamente? La vuelta a la cotidianidad resultó ser muy impactante. Samuel partió de la residencia, dejándome a solas con mis pensamientos llenos de angustia. Era consciente de que no teníamos la posibilidad de regresar, que lo que habíamos iniciado no concluiría en ese momento. A pesar del temor a perderlo todo, una chispa de impaciencia crecía en mi interior ante la perspectiva de nuestro próximo encuentro, nuestra próxima travesía clandestina. La peligrosa dinámica había dado inicio y ninguno de nosotros mostraba intención de detenerla. La partida que Samuel y yo habíamos comenzado estaba volviéndose cada vez más peligrosa. Cada vez que coincidíamos a solas, la intensidad de nuestros encuentros crecía y la frontera sutil entre la pasión y el riesgo se volvía casi imperceptible. Sin embargo, al abrazarnos y compartir besos furtivos, percibí como la fachada que manteníamos para esconder nuestro romance empezaba a desmoronarse. Esa noche, tras una jornada agotadora, mi esposo me comunicó que se quedaría en la oficina hasta tarde. Tenía claro el significado de esto, una nueva posibilidad de dar con Samuel. El simple hecho de contemplarlo me provocó una mezcla de emoción y nerviosismo. Le mandé un breve mensaje a Samuel pidiéndole que se acercara. Pasados unos minutos, él apareció preparado para adentrarse conmigo en esta emocionante empresa secreta. Iniciamos la noche como suele ser habitual, disfrutando de una copa de vino en la cocina, conversando sobre diversos temas, mientras nuestros ojos se comunican en silencio con promesas mutuas. Sin embargo, aquella noche algo cambió, quizá la carga de las jornadas anteriores o quizás la cercanía del riesgo. Sin embargo, se percibía una tensión adicional en el ambiente, más densa, más intensa. Al reencontrarnos, la intensa pasión que solíamos sentir dio paso a una desesperación frenética. Era evidente que nos acercábamos a un límite que no podíamos ver, cada instante que tomábamos nos empujaba más cerca del borde. A pesar de eso, ninguno de nosotros estaba listo para retroceder. En el momento cumbre de nuestro abrazo, un sonido potente retumbó por toda la casa. De repente, mi corazón dejó de latir. Permanecimos congelados, observando con atención y los oídos bien alerta. Resultaba completamente imposible. Mi esposo no debería haber estado en casa por mucho tiempo. No obstante, se escuchaba cada vez más cerca el ruido de pisadas fuertes. Samuel y yo nos separamos de repente, sin decir nada. Trató de ocultarse, pero el momento ya había pasado. La entrada a la cocina se abrió poco a poco y allí, bajo la penumbra del umbral, se encontraba mi esposo. En el instante en que su mirada se desplazó de Samuel a mí, comprendí de inmediato que todo había llegado a su fin. La atmósfera estaba gélida, el silencio entre los tres era denso y agobiante. Samuel tartamudeó una justificación torpe, si bien era consciente al igual que yo de que ninguna palabra podría solucionar lo ocurrido recientemente. El esposo se aproximó con calma, mostrando en su rostro una ira fría y controlada que parecía a punto de desatarse. Con una voz serena pero amenazante,
cuestionó la presencia de Samuel en ese lugar. Antes de que Samuel pudiera dar una respuesta, mi esposo se dio la vuelta rápidamente y abandonó la habitación, dejando un profundo silencio a su paso. Al despertar, Samuel notó que sus manos temblaban. Expresó a Marta su arrepentimiento, explicando que no tenía más opciones en ese momento. El partido había llegado a su fin. Las máscaras cayeron y nos vimos cara a cara con la cruda verdad de nuestra situación. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que habíamos edificado y las medidas de seguridad que habíamos implementado se vinieron abajo. De repente, Samuel salió de la casa velozmente, dejándome a solas con mis reflexiones. Experimenté cómo todo lo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Tenía la certeza de que en el futuro habría enfrentamientos, llanto y posiblemente distanciamientos. Sin embargo, en el fondo de mi ser, a pesar de la vergüenza y el temor, una parte de mí tenía plena conciencia de que había traspasado un límite imposible de eliminar. Ahora me tocaba enfrentar las repercusiones de lo que hice. El encuentro había finalizado y llegaba el momento de enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, se podía sentir la tensión en el ambiente de la casa. Durante toda la noche, mi esposo guardó silencio absoluto, sin emitir sonido alguno, pero su mutismo lo revelaba todo. Cada movimiento, cada expresión facial mostraba críticas no expresadas, interrogantes que aún no se animaba a formular. Ya intuía que tarde o temprano todo iba a desencadenarse. Preparé un café en la cocina con la intención de añadir un toque de rutina a la mañana. Sin embargo, mis manos temblaban tanto que terminé derramando la mitad del café en la encimera. En ese momento, ingresó a la sala. Hizo una pausa, clavando su mirada en mí con tal fuerza que me estremecí. Al fin, con una voz grave, expresó: «Es necesario que tengamos una conversación, Marta». Giré con calma sobre mis talones. Sentía como mi corazón latía con intensidad. Ya me imaginaba que este instante se acercaba, sin embargo, no me encontraba lista para afrontarlo. No obstante, me resultó imposible huir. Asentí con la cabeza y tomé asiento a la mesa, manteniendo la mirada baja, sin poder sostener su mirada. Antes de tomar asiento frente a mí, inhaló profundamente. ¿Cuál es la situación actual entre tú y Samuel? La pregunta fue clara y contundente, afilada como una navaja. Experimenté una sensación de humedad en los ojos, aunque era consciente de que no tenía sentido derramar lágrimas. Requería la verdad, por más dura que fuera. ¿De qué manera puedo comunicarle eso? ¿De qué manera puedo expresarle que lo que habíamos edificado en conjunto se estaba deshaciendo a causa de mis elecciones? No tengo idea de cómo sucedió, empecé a hablar con la voz entrecortada por la emoción. No pretendía que las cosas se desarrollaran de esa manera, pero ocurrió de todos modos. Con los puños apretados sobre la mesa, claramente intentaba controlar su enojo. ¿Qué opinas de esto?, inquirió con un tono de voz lleno de nerviosismo. Me siento muy afectado por esta pregunta. ¿Qué ha sido de Samuel? Tal vez así fue, de alguna manera. Sin embargo, lo que tenía claro era que mi esposo, a pesar de todo, era la persona con la que había edificado mi existencia, con quien había vivido tantas experiencias juntos. Ahora, todo se encontraba en riesgo debido a un amor prohibido. Contesté sinceramente que no tenía idea. ¡Qué locura! ¡Qué equivocación! No cuento con justificaciones. De repente se puso de pie y tiró la silla al suelo. ¿Acaso no cuentas con justificaciones? Lleno de dolor y furia, su tono de voz aumentó. Marta, lo arrasaste todo. Perdimos todo lo que poseíamos, todo lo que representábamos. Me acomodé en la silla, sin poder resistir la agresividad de lo que decía. Sin embargo, su afirmación era correcta. Todo estaba en ruinas a causa de su acción destructiva. No había forma de modificar esa situación, ni palabras ni acciones servían para alterarla. Tras un extenso periodo, logró tranquilizarse un tanto y recobrar la respiración. Al final, con tono gélido, expresó: «Voy a ausentarme por unos días. Requiero reflexionar sobre este asunto, en mis deseos y planes futuros». Sin embargo, Marta, hay algo que es indudable: las cosas ya no serán como antes. Salió de la habitación en silencio, abandonándome a mi conciencia. Era consciente de que lo había extraviado, de que había dejado atrás todo lo que en algún momento había valorado. Ahora me tocaba enfrentar el porvenir incierto que me aguardaba. Esa tarde, Samuel me mandó un mensaje mostrando su inquietud por cómo había evolucionado la situación. Sin embargo, no di contestación. Fue entonces cuando me percaté por vez primera de que nuestras acciones tenían repercusiones que trascendían ampliamente nuestro entretenimiento clandestino. Debería enfrentar las repercusiones por sí solo.
Era el instante en el que las repercusiones se hacían presentes, y se vislumbraba un panorama más sombrío de lo que había previsto. Los días posteriores se convirtieron en los más extensos y solitarios que he experimentado hasta ahora. Mi esposo había dejado el hogar, llevándose consigo una parte de mi ser. Hacía tiempo que no recibía ninguna comunicación suya, y la ausencia de noticias suyas aumentaba mi inquietud minuto a minuto. Siempre me cuestionaba sus pensamientos, si regresaría o si nuestra relación había llegado a su fin. Las reuniones secretas con Samuel, que solían llenarme de emoción, ahora me resultaban carentes de significado y vacías. Hice todo lo posible para evitarlo, consciente de que seguir por esa dirección solo agravaría mi posición. Sin embargo, Samuel no lograba comprender la razón de mi alejamiento. Me mandaba mensajes, trataba de encontrarme, pero ya no podía seguir actuando como si todo estuviera en orden. En una tarde solitaria en casa, perdido en mis reflexiones, escuché cómo se abría la puerta principal. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Acaso fue él? ¿Quién era la persona que volvía a casa, mi esposo? Mientras recorría el pasillo, respirando agitadamente, me topé con una situación completamente distinta. El individuo en cuestión respondía al nombre de Samuel. Permaneció en ese lugar, mostrando en su cara una mezcla de desconcierto y inquietud. Marta, me resulta imposible continuar con esta situación. Necesitas informarme sobre lo que está ocurriendo. Dirigí la mirada hacia abajo, sin poder sostenerle la mirada. Samuel, pienso que sería conveniente poner fin a esta situación. Su semblante se quedó inmóvil. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón? Expresé con voz suave y la garganta tensa que todo lo que habíamos hecho había sido un error. He perdido absolutamente todo a causa de esto. Mi matrimonio se encuentra en una situación devastadora y no puedo seguir adelante como si todo estuviera bien. Samuel se acercó a mí, intentando coger mi mano, pero retrocedí. Marta, comprendo que ha sido un desafío, pero podemos salir adelante unidos. Me importas mucho. Incliné la cabeza, notando cómo las lágrimas surgían. Lo siento, Samuel. Nuestro comportamiento fue movido por el ego. Nuestra única preocupación es nuestro propio bienestar, sin considerar las repercusiones. Tengo que reparar lo que dañé, si es que se puede hacer. Permaneció en silencio durante un instante, batallando para hallar las palabras adecuadas. ¿Y si no se puede llevar a cabo esa acción? ¿Y si todo llegara a su fin con él? Decidí cerrar mis ojos, intentando controlar mis sentimientos. Así que me tocará aceptar esta situación. Es imposible continuar evitando la realidad. Es necesario que hagamos una parada en este lugar. A pesar de su evidente desaliento, Samuel reconocía que mis argumentos eran acertados. Con voz temblorosa, finalmente susurró un está correcto. Si es eso lo que deseas, acepto tu elección. Se dirigió con calma hacia la puerta, girándose una vez más antes de partir. Mis disculpas, Marta. Jamás tuve la intención de lastimarte. Concordé en silencio, sin poder articular palabra, mientras lo observaba distanciarse por última vez. Al cerrarse la puerta tras él, un profundo silencio invadió la vivienda. Caí al suelo y, finalmente, las lágrimas brotaron sin restricciones. Sentía el peso de mis decisiones y equivocaciones, me agobiaba por completo. Había perdido todas sus posesiones y ahora solo le quedaba enfrentarse a las repercusiones. Al día siguiente, por fin regresó mi esposo a casa. Desconocía qué me deparaba, sin embargo, era el momento de entablar un diálogo sincero, posiblemente el más complicado que haya tenido. Al ingresar a la vivienda, su expresión era seria, aunque denotaba mayor calma y aceptación. Tomamos asiento en la sala, cada uno en un extremo, un incómodo silencio llenando el espacio entre nosotros. Tomó la iniciativa de expresarse verbalmente. Marta, he reflexionado bastante en estos días. He llegado a una conclusión. Por un instante, mi corazón dejó de latir. ¿Cuál elección tomar? Tomó una profunda bocanada de aire. Dudo de mi capacidad para disculparte por tus acciones. La confianza se ha quebrantado y dudo de si podrá ser restaurada en algún momento. Prefiero no tomar elecciones de manera precipitada. Considero que requerimos una cantidad considerable de tiempo. Permaneceré por el momento, pero es fundamental que nos enfoquemos en nuestro crecimiento personal y en las razones que originaron esta situación. Las expresiones que pronunció representaron tanto un destello de optimismo como una cruda verdad que asimilar. No existía certeza de que todo saldría de manera favorable, sin embargo, representaba un inicio, una posibilidad, por mínima que fuera, de restaurar lo que había sido devastado.
Con lágrimas en los ojos, lo observé. Estoy preparado para hacer todo lo que haga falta. Pido disculpas por todo, lamento profundamente. A pesar de asentir con la cabeza, su expresión seguía distante. Habrá que esperar y ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de salir adelante de esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba extenso y lleno de incertidumbre. No obstante, era un coste que se mostraba dispuesto a asumir. El coste de mis equivocaciones, de mis elecciones egoístas. Y en este momento mi única tarea era evidenciar que estaba preparada para transformarme, para ser digna de una nueva oportunidad. En los días que siguieron, predominaron la reflexión interna y un esfuerzo por restablecer la armonía. Al percatarme de las equivocaciones que había cometido, comprendí el efecto destructivo que habían tenido en mi vida y en la de mi cónyuge. Comenzamos un extenso proceso de reconstrucción, terapia en pareja y buscamos instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó arduo, sin embargo, cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final, el proceso de reconciliación es complicado y hemos optado por no abandonar. Aunque experimentamos dolor y dificultades, también hubo instantes de entendimiento y optimismo. Decidimos dar una oportunidad para comenzar de nuevo con bases renovadas y más firmes, ya que el deseo de restaurar lo que se había dañado era auténtico. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y así estar al tanto de todo lo nuevo. La retroalimentación y respaldo que brindan son fundamentales para que podamos seguir difundiendo relatos que impacten y motiven. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante futuras y emocionantes aventuras que se avecinan. Marta, he estado reflexionando mucho en estos días. He llegado a una resolución. Por un instante, mi corazón dejó de latir. ¿Cuál elección tomaremos? Inhalo profundamente. Dudo de mi capacidad para perdonarte por tus acciones. La confianza se ha quebrantado y dudo de si podrá ser restaurada en algún momento. Prefiero no tomar elecciones precipitadas. Considero que requerimos un periodo extenso, bastante extenso. Permaneceré por el momento, pero es fundamental que nos enfoquemos en nuestro propio crecimiento y en las razones que originaron esta situación. Las expresiones que pronunció representaron tanto un destello de optimismo como una verdad difícil de asimilar. No existía certeza de que todo resultara favorable. Sin embargo, representaba un inicio, una posibilidad, por mínima que fuese, de restaurar lo que había sido devastado. Con lágrimas en los ojos, lo observé detenidamente. Estoy listo para hacer todo lo que haga falta. Lamento todo lo sucedido. Lamento mucho lo sucedido. A pesar de asentir con la cabeza, su mirada seguía lejana. Esperaremos para ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de sobrepasar esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba extenso y lleno de incertidumbre. No obstante, era un costo que se mostraba dispuesto a asumir. El costo de mis equivocaciones, de mis elecciones egoístas, y en este momento solo debía mostrar que estaba preparada para transformarme, para ser digna de una nueva oportunidad. Durante los días que siguieron, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por llegar a un acuerdo. Los errores que cometí tuvieron un impacto devastador en mi vida y en la de mi esposo, algo que ahora reconozco claramente. Comenzamos un extenso camino de recuperación, terapia en pareja y buscamos instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó desafiante, sin embargo, cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final, el proceso de reconciliación es complicado y hemos optado por no abandonarlo. Aunque experimentamos dolor y dificultades, también hubo instantes de entendimiento y optimismo. Decidimos dar una oportunidad para comenzar de nuevo sobre cimientos renovados y más firmes, ya que el deseo de restaurar lo que se había dañado era auténtico. Si la trama te ha cautivado y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La retroalimentación y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que conectan y motivan. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante nuevas y emocionantes aventuras que están por llegar. Marta, he reflexionado mucho en estos días. He llegado a una conclusión. Por un instante, mi corazón dejó de latir. ¿Cuál elección? Dudo de mi capacidad para disculparte por tus acciones. La confianza se ha quebrantado y dudo de si podrá ser restaurada en algún momento. Prefiero no tomar elecciones precipitadas. Considero que es fundamental que dispongamos de un periodo adicional, un tiempo extra. Permaneceré por el momento, pero es necesario que nos enfoquemos en nuestro propio crecimiento y en las razones que originaron esta situación.
Las palabras que pronunció representaron tanto un destello de esperanza como una verdad difícil de asimilar. No existía certeza de que todo resultara favorable, sin embargo, representaba un inicio, una posibilidad, por mínima que fuese, de restaurar lo que había sido devastado. Con lágrimas en los ojos, lo observé. Estoy listo para hacer todo lo que haga falta. Lamento todo lo sucedido, lamento mucho lo sucedido. Aunque asintió, su mirada seguía lejana. Esperaremos a ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de sobrepasar esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba extenso y lleno de incertidumbre, no obstante, era una tarifa que estaba dispuesto a asumir. El costo de mis equivocaciones, de mis elecciones egoístas, y en este momento solo debía mostrar que estaba preparada para transformarme, para ser digna de una nueva oportunidad. En los días que siguieron, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por restablecer la armonía. Al percatarme de las equivocaciones que había cometido, comprendí el efecto desolador que habían tenido en mi vida y en la de mi pareja. Comenzamos un extenso camino de recuperación, asistiendo a terapia en pareja y buscando instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó ser desafiante, sin embargo, cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final, el proceso de reconciliación es complicado y hemos optado por no abandonar. Aunque experimentamos dolor y dificultades, también hubo instantes de entendimiento y optimismo. Decidimos dar una oportunidad para comenzar de nuevo con bases renovadas y más firmes, ya que el deseo de reparar lo que habíamos dañado era auténtico. Si la trama te ha cautivado y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La retroalimentación y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que conmueven y motivan. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante futuras y emocionantes aventuras que se aproximan. Considero que requerimos una cantidad considerable de tiempo. Permaneceré por el momento, sin embargo, es necesario enfocarnos en nuestro propio crecimiento y en las razones que originaron esta situación. Las palabras que pronunció representaron tanto una luz de optimismo como una verdad difícil de asimilar. Sin certezas, creí en un resultado favorable, aunque era el principio, una posibilidad, por mínima que fuese, para restaurar lo que había sido dañado. Con lágrimas en los ojos, lo observé detenidamente. Estoy preparado para hacer todo lo preciso. Pido disculpas por todo, lamento profundamente. A pesar de experimentar emociones, su expresión seguía siendo fría. Habrá que esperar para ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de sobrepasar esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba extenso y lleno de incertidumbre. Sin embargo, estaba preparado para asumir ese costo, el costo de mis equivocaciones, de mis elecciones egoístas, y ahora, afrontando todas las tareas pendientes. Demostró estar preparada para hacer un cambio, para ser digna de una nueva oportunidad. En los días posteriores, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por sanar la profunda huella que dejaron en mi vida y la de mi pareja. Nos dedicamos a reconstruir relaciones, brindar terapia de pareja y buscar instantes de conexión especial. En el proceso de sanación, se encontraron diversos desafíos, sin embargo, cada avance mínimo representó un logro invaluable. En resumen, el proceso de reconciliación es un sendero complicado que optamos por no abandonar a pesar de las dificultades. En medio del sufrimiento y las dificultades, surgieron instantes de entendimiento y optimismo. La voluntad de restaurar lo que se había dañado era auténtica, por lo que optamos por brindarnos la posibilidad de iniciar de cero con cimientos renovados y más firmes. Si la trama te ha cautivado y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La retroalimentación y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que impacten y motiven. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante futuras y emocionantes aventuras que se avecinan. Considero que requerimos un periodo extenso, bastante extenso. Permaneceré por el momento, pero es necesario que nos enfoquemos en nuestro propio crecimiento personal y en las razones que originaron esta situación. Las palabras que pronunció representaron tanto una luz de optimismo como una verdad difícil de asimilar. Sin certezas, creí en un resultado positivo, fue el inicio de una posibilidad para restaurar lo que había sido dañado, por mínima que fuera. Con lágrimas en los ojos, lo observé. Estoy listo para llevar a cabo todas las acciones requeridas. Pido disculpas por todo, lamento profundamente. Aunque asintió, su mirada seguía lejana. Tendremos que esperar y ver.
El futuro revelará si somos capaces de sobrepasar esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba extenso y lleno de incertidumbre, no obstante, era una tarifa que se mostraba dispuesto a abonar. El coste de mis equivocaciones, de mis elecciones egoístas, y ahora, todo lo que me corresponde realizar. Demostró estar preparada para hacer un cambio y ser digna de una nueva oportunidad. En los días posteriores, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por sanar el profundo daño que causaron en mi vida y la de mi pareja. Realizamos labores de reconstrucción, brindamos terapia para parejas y nos esforzamos por descubrir instantes de conexión especial. En el proceso de sanación, se encontraron diversos desafíos. Sin embargo, cada avance pequeño representó un logro invaluable. En resumen, el proceso de reconciliación es complicado y optamos por no abandonar a pesar de las dificultades. En medio del sufrimiento y los obstáculos, surgieron instantes de entendimiento y optimismo. La intención de restaurar lo que se había dañado era genuina, por lo que optamos por brindarnos la posibilidad de iniciar de cero con fundamentos renovados y más firmes. Si la trama te ha cautivado y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La retroalimentación y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que conectan y motivan. Agradezco su fidelidad y estén preparados para nuevas y emocionantes aventuras que vendrán. De mis elecciones egoístas, solo quedaba demostrar que estaba preparado para transformarme y así ganarme una nueva oportunidad. En los días que siguieron, predominaron la reflexión interior y el esfuerzo por llegar a un acuerdo. Al percatarme de las equivocaciones que había cometido, comprendí el efecto desolador que habían tenido en mi vida y en la de mi pareja. Comenzamos un extenso camino de reconstrucción, terapia en pareja y buscamos instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó ser desafiante. Sin embargo, cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final, el proceso de reconciliación es un trayecto complicado en el que hemos optado por no derrumbarnos. Aunque enfrentamos dolor y obstáculos, también hubo instantes de entendimiento y optimismo. Decidimos dar una oportunidad para comenzar de nuevo sobre cimientos renovados y más firmes, ya que el anhelo de restaurar lo que habíamos dañado era auténtico. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La retroalimentación y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que impacten y motiven. Agradezco su fidelidad y permanezcan alerta ante futuras emocionantes aventuras que se avecinan, fruto de mis elecciones egoístas. Ahora, solo debía mostrar mi disposición para transformarme y así ganarme una nueva oportunidad. En los días que siguieron, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por llegar a un acuerdo. Al percatarme de las equivocaciones que había cometido, comprendí el efecto desolador que habían causado en mi vida y en la de mi pareja. Comenzamos un extenso camino de recuperación, asesoramiento en pareja y buscamos instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó ser desafiante. Sin embargo, cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final, el proceso de reconciliación es un trayecto complicado y hemos optado por no abandonarlo. Aunque experimentamos dolor y dificultades, también hubo instantes de entendimiento y optimismo. Decidimos dar una oportunidad para comenzar de nuevo con bases renovadas y más firmes, ya que el deseo de reparar lo que habíamos dañado era auténtico. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La retroalimentación y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que conectan y motivan. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante futuras y emocionantes aventuras que se avecinan.